Sí. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy aquí a la Universidad Carlos III de Madrid, de manera presencial y también a aquellos que nos seguís online. Quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad Carlos III de Madrid por darnos la oportunidad de realizar este acto en sus instalaciones aquí en la Puerta de Toledo. Acto en el que celebramos el cierre de la quinta edición del Mentir, un programa que nació hace ya para 6 años en el seno del grupo de jóvenes con una idea muy sencilla pero muy poderosa, que cualquier profesional o estudiante de ingeniería de telecomunicación pueda encontrar en un momento concreto de su carrera a alguien dispuesto a tenderle una mano. Menting no es un itinerario rígido, es una comunidad abierta. Aquí cada mentor y cada mentorizado construyen juntos un camino que responde a necesidades reales, desde cómo preparar una entrevista hasta cómo orientar un cambio de especialidad, cómo dar los primeros pasos en la investigación o cómo afrontar nuevos retos profesionales. Lo que lo hace único es esa flexibilidad y esa reciprocidad. Quien llega con dudas encuentra apoyo y quien ofrece su experiencia descubre nuevas formas de mirar la profesión. Al final, todos crecemos. Y podemos decirlo con orgullo. Esta ha sido la edición más exitosa hasta la fecha. Más participantes, más talleres, más temáticas y sobre todo más historias de crecimiento compartidas entre mentores y mentorizados. En esta jornada vamos a recorrer juntos estos logros. Conoceremos las cifras que demuestran el alcance del Menti, reconoceremos el compromiso de mentores y mentorizados con la entrega de diplomas, escucharemos experiencias inspiradoras en primera persona y abriremos un espacio de diálogo y networking para seguir fortaleciendo nuestra comunidad. De esas cifras, de esos logros tangibles, nos hablará a continuación Adrián Amor, miembro del grupo de trabajo de jóvenes, ya no, por cierto, ¿no? Ya no, ya no. Recientemente. Emérito. Todos implicados años, Sí que sí. que presentará los resultados de esta quinta edición. Antes de dar paso, quiero reconocer y agradecer especialmente al grupo de trabajo de jóvenes del COI, impulsores de esta iniciativa, por toda su implicación y esfuerzo. Sin su energía y compromiso, Mentis no sería lo que soy. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por demostrar que el futuro se construye mejor cuando lo hacemos juntos. Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias, José Luis, tanto por el apoyo personal que estos años nos ha brindado, como por el apoyo institucional en tu figura de secretario general. Hoy estamos para hacer una breve perspectiva de lo que ha sido esta edición del programa y sobre todo también irnos un poco más atrás para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Pero bueno, continuando con la ronda de agradecimientos que ha indicado José Luis, bueno, pues al final este evento también ha sido posible y el despegue del programa en estos últimos años ha sido posible también gracias al patrocinio que se ha hecho del programa y de estas iniciativas a través de la iniciativa Telecorrenta, que está coordinada por el Colegio de Ingenieros. Y en concreto, bueno, si os quedáis o sea, si queréis aportar a la profesión desde otro nivel, no solo desde la mentorización a otros egresados, sino de trasladar vuestra pasión por la profesión y por la ingeniería a donde quizás más se necesita para aumentar los números para que cada vez seamos más, que es en los institutos y en los centros de formación de esas etapas, pues hemos creado dentro de esa iniciativa un programa Ambassadors, del que tenéis más información en este QR, y que seguiremos desarrollando el año que viene con algunos cambios para mejorar la experiencia en general. Y bueno, y como hablábamos, pues siempre, o sea, esta es la quinta edición, yo creo que 5 es un número muy bonito para cometer grandes cambios. Aquí he introducido algunos pantallazos de las sesiones de presentación de Mentis de estas 5 ediciones que han seguido una cierta evolución. Como podéis ver aquí, bueno, aquí está Marta, que es la coordinadora del GT Jóvenes en el lanzamiento de la primera edición, y Cristina Márquez, que es la coordinadora del programa en el lanzamiento de la segunda. Las dos primeras fueron fundamentalmente online, y el evento de presentación pues fue a través de webinars con bastante éxito, pero eran todo pues en ese formato, era también el COVID. Bueno, tuvimos cierto éxito en ese punto. Luego, la tercera edición fue la edición de la expansión. Fuimos a hacer promoción a muchas universidades y a muchos programas de máster habilitante en las diferentes
en el diferente territorio español. En la cuarta edición es cuando ya entra más de una forma más definitiva el patrocinio de Telecorrent. Hacemos ya un evento presencial en el auditorio en el auditorio de este campus que está 2 plantas más abajo. Ahí ya introdujimos la figura del padrino, que en este caso fue Iván Rejón. Y fue un evento, la verdad es que bastante agradable y quizás o sea, con mucho impacto, pero que quedó empequeñecido con el impacto que fue el de la quinta edición, que tuvimos un cierto récord de asistentes, tuvimos más de 50 personas en el salón de grados también de este campus, y bueno, aquí estamos prácticamente pues, la mayor parte del grupo de jóvenes y también con el padrino, que bueno, pues a ver, es verdad que es que también se conserva joven, ¿no? Pero es verdad, a José Luis Acola que era el que estaba ahí. Entonces, bueno, simplemente hacer un ejercicio de autorreflexión que ha habido, o sea, este programa es un programa voluntario, es un programa que hacemos de una forma altruista y que ha llevado mucho trabajo en estos 5 años para llegar al punto en el que está ahora mismo. Simplemente para hacer un breve resumen gráfico de parejas mentor mentorizado y de personas que han completado el programa. Por completar el programa asumimos pues, que han hecho, o sea, que han completado el formulario de fin de bloque y que han llegado a bueno, y que ha habido una relación mentor-mentorizado, digamos, satisfactoria. Entonces, bueno, en eso pues sí que vemos un cierto despegue en la quinta edición, llegamos al número de 55 parejas mentor-mentorizado, que yo tampoco, o sea, no voy a hacer promoción de otros programas de mentorización, pero si observáis diferentes programas de mentorización de otros colegios, de otras asociaciones profesionales, de otras universidades, de otras entidades, son números bastante buenos, sobre todo para un programa, y luego eso quiero hacer también un poco de énfasis, que está pensado para el ingeniero o ingeniera de telecomunicación, y es fundamental, ese es el principal, desde mi punto de vista, la principal fortaleza del programa. Y bueno, y es verdad que las tendencias son crecientes en todas, pero la continuación del programa pues, va a tener también ciertos retos, como es mejorar la tasa de permanencia del programa. Si bien es cierto que también es verdad que al llegar a más gente, pues es más normal que haya gente que se vaya cayendo al final del programa. Eh, el programa de Mentit, ya lo conocéis, pues estamos aquí más o menos todos los que estamos involucrados en el programa. Tiene como 2 fases, una fase que es personal y otra fase que es más colectiva, a base de talleres. Los de este año han sido también de especial impacto por diferentes motivos. Y aquí sí que quiero agradecer también el trabajo del grupo de jóvenes en búsqueda de ponentes. La verdad es que estos dos de aquí los hizo Antonio Suárez. Pablo Castellón nos ha ayudado también mucho a la hora de contabilizar y de organizar estos webinars. Y bueno, y aquí pues veis a todas las personas que han colaborado en general. Y luego le hicimos en colaboración con una asociación la Asociación Nacional de Radiociencia de este país, que es la URSI, con la que también hemos establecido un cierto vínculo. Entonces, bueno, igual aquí en esta edición, pues como también ha comentado José Luis, hemos hecho cambios importantes. Estos talleres al principio eran talleres, luego los redenominamos como webinars y ahora pues son webinars híbridos, porque hacemos una parte online y una parte presencial, pero la parte presencial creemos que es importante y que aporta al programa. Aquí también agradecer pues, la colaboración de Oficina Acelera Pyme, que nos ayudó para este webinar con Marisa Estevez. Y bueno, y de nuevo pues, a Telecorrente y a la Universidad Carlos III de Madrid, que fue también la que nos proporcionó el espacio y la financiación para poder traer a tres investigadores en el ámbito de la radiociencia, que venían también pues, uno de Granada, uno de Tarragona y la otra chica de Madrid. Entonces, bueno, simplemente dar un detalle de Mentit, no me quiero tampoco extender muchísimo. Para mí esta es una de las principales fortalezas de Mentit, que es cómo hacemos el matching y cómo hacemos la asignación de mentor mentorizado. Y básicamente con esto intentamos rellenar un gap que vemos que está en las universidades y que está también quizás en la autorreflexión que nos tenemos que imponer a la hora de ejercer nuestro futuro laboral. Nosotros muchas veces yo creo que nos centramos en las competencias técnicas, en qué sabemos hacer, pero también es muy importante decir cómo lo queremos hacer. Y eso es una cosa que nosotros tenemos muy presente a la hora de hacer la asignación mentor-mentorizado, y por eso a la hora de rellenar los formularios de inscripción, pedimos no solo en qué te quieres especializar, sino también cómo lo quieres hacer. ¿Quieres emprender? ¿Quieres viajar internacionalmente? ¿Quieres trabajar pero tener también un buen balance trabajo-vida? Pues todo ese tipo de cosas
las pedimos a las dos partes para que el diálogo entre ese mentor y ese mentorizado pues sea más adecuado y que luego tengamos unas buenas cifras o sea, una buena satisfacción del programa, que yo creo que eso nuestros mentores y mentorizados que ahora nos acompañan y que ahora daré paso a la mesa redonda, pues nos podrán contar más sobre ello. Y finalmente, bueno, va a acabar, o sea, con esto digamos que en el grupo de jóvenes hemos abogado por un cambio de gestión. Creo que hemos creado un programa que es muy bonito y que es un regalo para poder mantenerlo en los futuros años. Ahora en la sexta edición, pues hablaremos de otro tipo de colaboración, que sea un servicio más profesional. Estoy seguro que la gestión va a hacer llegar al programa unas cotas que todavía no se han visto. Eh, y por eso, bueno, pues al final este programa resume mucho lo que es el logo del Colegio de Ingenieros de Comunicación, que es la emoción de conectar. Entonces, pues sin más dilación, eh, muchas gracias por escuchar esta perspectiva. Voy a dar paso a Cristina Márquez y a Pablo para que da inicio a la mesa redonda y que nos cuenten los que mejor saben sobre el programa, que son los que han participado en él. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Pues como nos has indicado, vamos a pasar a la parte del debate, ¿no? O de compartir la experiencia. Nos acompaña también esta tarde Silvia, aquí presencialmente. Y en remoto, pues tenemos a Diego Bernal. Aunque no nos puede acompañar su mentorizada, tenemos los testimonios de María. Y además también tenemos, bueno, a un super senior que es Ignacio Alastrey, que, bueno, siempre nos está acompañando en muchísimas ediciones y, bueno, quién mejor, ¿no? También para que nos dé su punto de vista ya una vez que ha rodado tanto el programa. Así que nada, sin más dilación, vamos. Perdona, Ignacio Nicolau también, Ah, también Ignacio Nicolau, perdóname. otro mentorizado de última hora que se ha apuntado y también va a compartir su experiencia. Eso es. Sin más dilación, empezamos. Primero voy a lanzarle la pregunta a un mentor. Y bueno, como tenemos todo digitalmente, me vais a permitir, por favor, que lo tenga aquí de vez en cuando y mire el guión. Entonces, bueno, lo primero quería saber un poco vuestras impresiones de inicio de programa y de cómo ha sido, ¿no? Ese planteamiento inicial que teníais y qué os motivó a uniros como mentores. Por ejemplo, que empiece Diego Bernal. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y la participación en este evento. Como decía José Luis en su presentación del evento, la motivación es acompañar, asesorar, trasladar la experiencia que uno tiene acumulada y en ayudar a estos alumnos bien de grado, bien de máster que se enfrentan pues, a lo que todos nos hemos enfrentado en algún momento, que es ese momento de incorporarte o de prepararte para incorporarte al mundo laboral, ¿no? Un mundo laboral que cada vez es más desafiante. Hoy una cosa es tendencia y mañana ya es historia. Entonces, pues se plantean muchas dudas y cuestiones que si alguien te puede asesorar en un momento determinado, pues las decisiones que tomes serán más acertadas, ¿no? Y esa ha sido la motivación principal, ¿no? Acompañar y ayudar a los estudiantes. Bueno, un poco en línea también de esas bases, ¿no? Que sentábamos en el primer programa, que era ¿y ahora qué hago? Que pues todos hemos tenido esa fase, ¿no? De necesitar un acompañamiento, una ayuda y encaja perfectamente. Ignacio, no sé si nos quieres compartir también tu punto de vista. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por no estar presencialmente, porque creo que el valor de estas cosas también es la presencialidad, pero bueno, por dificultades, pues al final me he tenido que quedar en Huesca. Pues en mi caso, la verdad es que un poco resumiría el por qué me uní, pues porque yo pienso que cuanto más das, más recibes, ¿no? Y por un lado recuerdo que la primera vez que recibí el correo me impactó mucho el tema del grupo de jóvenes y me pareció una iniciativa para ayudar. Y luego tuve la sensación que con el paso de los años, desde luego lo estoy corroborando, de que iba a aprender muchísimo. Y entonces
yo reconozco y además tengo compañeros que creo que están en la sala también, que también están ejerciendo como mentores. Y cuando hablamos de esto siempre lo decimos, ¿no? Que nos aporta mucho a nosotros porque nos da una visión de cómo venís la gente joven y nos ayuda a comprender a la par que evidentemente pues intentamos aportar algo que en su día, pues ahora viéndolo en perspectiva, a mí ojalá hubiera tenido, ¿no? Yo cuando terminaba la carrera, ¿no? Y bueno, pues dentro de una profesión que tenemos que yo creo que es maravillosa, pues intentar contar las diferentes salidas, experiencias y errores y aciertos que hemos podido vivir, pues me parece muy interesante, aparte que insisto, ¿no? Que desde luego los mentorizados nos aportan muchísimo a los mentores. Me alegra mucho que menciones que al final con las distintas ediciones te has ido llevando también aprendizajes, ¿no? Que siempre es una experiencia distinta y al final eso siempre enriquece. Pablo, no sé si podrías compartirnos una de las preguntas que Sí, tenemos. un poco en la línea en cuanto a la motivación para participar hacia los mentorizados. Podemos empezar con Ignacio y sigue Silvia y bueno, las respuestas de María, que también ha compartido con nosotros, aunque sean diferido. ¿Qué os motivó a participar y cómo conocisteis el programa de Menti? Buenas, ¿me oís? Sí. Sí, Perfectamente. pues lo conocí en unas jornadas que hubo en octubre de 5G. Pero ahí os conocí, estuve también en esa misma sala, creo. Y la otra pregunta es qué expectativas tenía, ¿no? No, ¿qué os motivó para comenzar el programa? Ah, sí, pues la oportunidad de poder hablar con alguien de mis dudas y también el tener que elegir prácticas poco tiempo después, pues el tener a alguien que me pudiese orientar. Muy bien. ¿Y en tu caso, Silvia? Pues yo lo conocí porque estaba... ¿Hola? Bueno, yo lo conocí porque estaba haciendo prácticas en Nokia y mi tutora era Marta, que también forma parte de este programa, y me contó un poco de qué iba y era mi último año del máster y yo iba a empezar a trabajar y también quería saber pues un poco otras experiencias de la gente que había tenido en el sector y ver cómo enfocar mi carrera laboral y pues sobre todo eso, que compartieran sus vivencias, porque bueno, yo en mi caso, dentro de mi familia, ninguna persona cercana está dentro del sector. Entonces, pues, para saber un poco cómo encaminar mi futuro y qué hacer con ello. Qué bien, esos primeros comienzos. Bueno, por aquí tengo yo la respuesta también de María y decía que conoció el programa a través de la UPM, o sea, un poco de variedad también en universidades, donde en ese momento estaba estudiando el último año de la carrera en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Y una de las razones por las que se animó a participar fue conocer estas salidas profesionales tan diversas que tenemos y poder conocerlas también de la mano de alguien con los mismos estudios que estaba estudiando. En otra línea tenemos también una duda nosotros dentro del programa que es si podríais compartir alguna anécdota, todos los presentes del programa. Entonces, nada, le voy a pasar otra vez la pelota a Diego y volvemos a hacer, si os parece, el mismo orden. Bueno, pues una de las experiencias que resultó, bueno, muy exitosa tanto para María como para mí fue que se me ocurrió organizar un encuentro con dos ingenieros de Teleco amigos, además matrimonio, de la misma especialidad, son los dos de telemática, de la misma especialidad que María estaba cursando, y donde además María tenía una duda, ¿no? De si cursar el máster habilitante con especialidad de telemática o con otra especialidad o con otro tipo de máster, ¿no? El de gestión en concreto. Y entonces digo, bueno, pues para reforzar o no la idea de continuar o no con la telemática, pues organizamos una sesión telemática con este matrimonio y pudo, ¿no? De una forma, ellos tienen ya experiencia, llevaban ya más de 10 años trabajando y le estuvieron contando, ¿no? Un poco todo. Ellos están actualmente, son profesionales de la ciberseguridad, uno en el lado de servicio y otro en el lado cliente. Y bueno, María, la verdad es que le sirvió bastante, ¿no? Estuvo preguntando muchísimo de temas que además se les iba a ocurrir, se le iba ocurriendo, ¿no? En ese momento. Y la verdad es que esta experiencia
además de todas las actividades que el programa tenía, ¿no? El haber formado ¿no? Este mini encuentro tan personal, ¿no? Yo creo que fue una de las cosas que más éxito tuvo en el programa, ¿no? Y ya como anécdota general que todos sufrimos, esta quinta edición, hemos tenido el apagón del 28 de abril. Que además, ¿no? Había organizado algún webinar justo ese mismo día, uno o dos, y hubo que retrasarlos, ¿no? Y eso nos permitió también en las sesiones que tuvimos a continuación, ¿no? Del 28 de abril, debatir, ¿no? Sobre cómo puede ocurrir esto desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Los ingenieros estamos para solucionar cosas, no para generarlas, ¿no? Y también fue una anécdota, bueno, sufrida por todos. Así que el encuentro con el matrimonio de Telecos y el apagón fueron dos cosas muy significativas. Vaya que sí tuvimos tarea con el apagón todos. Sí. Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo fue tu experiencia y si tienes alguna anécdota? Bueno, en mi caso, quizá yo destacaría, ¿no? Con el año pasado, con mi mentorizada, con Elena, Ujú, que realmente reventamos un poco el programa, haciendo muchísimas más sesiones de las que había planificadas, por puro interés que demostraba ella, y realmente fue fascinante, ¿no? Para mí por lo menos lo fue, el ver cómo demandaba más y más, y que nos sirvió mucho a los dos. Incluso, bueno, como os he comentado, yo vivo en Huesca, pero llegamos incluso a hacer alguna sesión presencial en Madrid, y me está haciendo muchísima ilusión ver su progreso en su inicio de la vida profesional, que desde luego es muy motivador, ¿no? El ver cómo de ser una estudiante pues vaya dando sus primeros pasos en el mundo profesional con éxito y con paso firme, y me hace muchísima ilusión cuando veo eso, ¿no? Bueno, decir que Diego y María han duplicado la media de sesiones que han tenido el resto de parejas. Ha habido una media de unas 5 o 6 sesiones por parte de algunos mentores y mentorizados, pero Diego y María han llegado a 11 sesiones. Y yo creo que ese compromiso para nosotros también es muy enriquecedor, ¿no? Le agradecemos muchísimo a ambos por ese compromiso con el programa. Sí, estamos muy agradecidos. Además, para comentar el punto de vista de María en relación a lo que ha dicho Diego, también destacaba dentro de la experiencia, bueno, esa búsqueda del Ikigai, que estoy segura que tus compañeros le pudieron ayudar, porque claro, es que en esta búsqueda del Ikigai, para quien no lo sepa, es un concepto japonés que significa una razón para ser. Y pues entonces estaría buscando María en lo que era buena, lo que le gustaba, qué se necesitaba en el mundo y por lo que le podían pagar. Pero bueno, a ver si Ignacio nos puede decir em, su experiencia como mentorizado y alguna anécdota. Buenas, pues nosotros nos llegamos a encontrar 3 veces y luego también mantuvimos contacto por email. Y la verdad es que tuve mucha suerte con Carlos, fue siempre súper, bueno, siempre tuvo ganas de ayudarme y estuvo dispuesto a quedar conmigo. Y como anécdota, pues bueno, antes de hacer el máster yo trabajé un tiempo en Alemania, en una pequeña ciudad al sur, y resultó que Carlos también estuvo por ahí, porque él trabajó para una empresa que hace un simulador de radiofrecuencia, y estuvo con la ESA en algún Ujú. momento, y debimos de coincidir en la misma ciudad, sí, como anécdota. Qué ciudad era? Cuéntanos. Darmstadt. Ah, vale, vale. ¿Y tu experiencia, Silvia? Bueno, pues nosotros no nos encontramos nunca presencial, era todo online porque Paco vive en Canarias, pero la verdad es que fue una experiencia muy buena y sobre todo me ayudó también a como romper o salir de algunos miedos que yo tenía, como era por ejemplo el entrar en el mercado laboral y entrar en una empresa y ya tenerme que quedar siempre ahí o cosas así, y él me contó pues que él había cambiado muchas veces de empresa, dependiendo de situaciones familiares o también dependiendo de sus gustos, y que no tenía por qué yo empezar en un sitio y quedarme ahí para siempre. Y si no me gustaba, pues siempre tenía la opción de cambiar y que no iba a ser nada malo tampoco para mi futuro, ni enriquecedor. Esa gestión de las expectativas que siempre tenemos presente
y que nos acompañan los mentores siempre para poder gestionarlo de mejor manera. Pues al hilo de estas preguntas os vamos a preguntar también cómo ha influido la participación en el programa en vuestro desarrollo profesional y personal. No sé si, venga, vamos a cambiar el orden esta vez. Ignacio Alastray, cuéntanos. Bueno, en mi caso, como os decía antes, a mí me está sirviendo mucho para aprender, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Que cuando yo entré en la empresa en la que estoy actualmente, pues a mí me hicieron una entrevista de trabajo en la que yo casi no me atreví a preguntar ni el salario. Y hoy en día, pues cuando hacemos entrevistas en mi empresa, pues los jóvenes nos entrevistan a nosotros, ¿no? Y nos hacen miles de preguntas con respecto a los horarios, a las jornadas de verano, a temas de conciliación. Entonces, para mí es muy importante el pulsar a la gente joven, aprender de las inquietudes, ser consciente de que al final, pues bueno, empieza a haber una diferencia generacional y que hay que entender y comprender muchas de las inquietudes pues para entender el mundo que nos viene, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que nuestro sector demanda mucho talento. Además, hay un tema en el que yo creo que todos estamos concienciados, ¿no? Y es que cada vez hacen falta más mujeres en nuestro sector. No podemos renunciar a ese 50% del talento y escuchar a gente joven, a chicas, pues como en este caso hay las que estáis, y participar en un programa como este, pues sirve para aprender y siempre te llevas cosas que puedes aplicar luego en tu día a día del puesto de trabajo para mejorar, ¿no? Aquello que estás haciendo. Bueno, perdonad que hemos perdido por un segundo. Bueno, por aquí podemos seguir perfectamente online, no os preocupéis. Cuéntanos, Diego, ¿cómo ha sido en tu caso? Sí, bueno, pues coincido plenamente con Ignacio, ¿no? La verdad es que hoy en día el momento de la preocupación que hace un momento comentaba Silvia también, ¿no? Y el miedo a enfrentarte a ese primer puesto de trabajo, saber si eso ya tiene que ser para toda la vida o puedo cambiar, hay una rotación alta en los primeros años. Pues a nivel personal, para mí ha supuesto el poder acompañar a María en todas esas sesiones que hemos tenido, que han sido, como decía también antes Ignacio, ha sido fruto de la demanda, o sea, de tener, pues vamos a convocar una sesión más para hablar de este tema concreto. Ella estaba muy centrada en el tema del TFG, que lo presentó precisamente al finalizar el programa de Mentir, y entonces, para mí personalmente ha supuesto un enriquecimiento personal y aprendiendo, por supuesto, aparte de que me había propuesto inscribirme en todas las actividades del programa, que creo que casi conseguí. Anda. Y sí, de hecho os hice alguna pregunta en algún momento en alguno de ellos, pero precisamente por eso, ¿no? Porque no todos los sectores los conozco exactamente igual y además el horario muchas veces para María era difícil acudir y de alguna forma pues yo les transmitía, ¿no? Las ideas básicas del webinar o del evento, ¿no? Que habíais organizado y con lo cual pues es un enriquecimiento personal completo, ¿no? Y por supuesto la relación que estableces con María, en este caso con la mentorizada, es una relación ya muy personal. Yo creo que va a durar toda la vida y como decía antes también Ignacio, ¿no? Y ver el seguimiento, tener esa relación de cómo le va, cuál es su primer trabajo, cómo va creciendo profesionalmente, ¿no? Yo creo que es una satisfacción completa para ambos. Totalmente. Muy bien, quizá seguir con Silvia. Bueno, pues eso ha sido un enriquecimiento tanto personal como profesional, porque bueno, yo estaba, como he comentado, saliendo al mundo laboral y nada, y le pregunté también mucho sobre todo cómo enfocaría él las entrevistas o cómo actuaría en ciertas situaciones dentro, o sea, en el principio de una empresa y la verdad que me ayudó mucho y pues eso, a empezar en el primer trabajo y ver cómo enfocarlo todo, perder un poco el miedo también en estos casos y también personalmente pues establecí una muy buena relación con él y que hablábamos de todo. La verdad que pues de gran ayuda. Claro.
Yo creo que muchas veces cuando los estudiantes salen o acaban la carrera o el máster, tienen claro qué hacer a nivel técnico o en qué enfocarse, pero luego hay otros aspectos a nivel personal o a nivel de cómo afrontarlo. Ya lo ha comentado un poco Adrián, por dónde se quieren dirigir, si por el tema académico, emprender o la industria, la empresa privada. Y todas esas dudas al final la aclaran muy bien los mentores y ese acompañamiento siempre es muy bueno. ¿Cómo ha sido, Ignacio, para ti el programa en cuanto a nivel personal y profesional? Sí, pues justo durante el programa tuve que decidir qué prácticas iba a hacer en la universidad. Y yo antes de hacer el máster había trabajado como casi 3 años en gestión de proyectos y estaba entre volver a seguir en la gestión o la parte más técnica. Y realmente con las sesiones y las preguntas que me hizo el mentor, su opinión y demás, sí que llegué un poco a clarificar mis puntos fuertes y a tomar una decisión con más confianza y realmente estar tranquilo con mi camino, ¿no? No, sí, quizá dejar de, pues sí, dudar siempre de mí. Acabé en seguir con la gestión. Decidiste por gestión. Bueno, Sí, también es que todos estos aspectos son muy importantes de cara también a trabajarlos, ¿no? El identificar qué te gusta y qué sabes hacer y si no, pues trabajarlo. A mí me gustaría ahora también que nos contarais un poquito los aspectos del programa que os han servido más, ¿no? Que han sido más valiosos en vuestra experiencia. Y bueno, pues vamos a empezar de nuevo por los mentores. Ignacio, volvemos contigo. Bueno, yo creo que vosotros jugáis un papel muy relevante porque en el fondo vosotros sois el nexo de unión entre los mentores y los mentorizados y mentorizables. Entonces, el entusiasmo que vosotros ponéis es lo que hace posible que nosotros tengamos acceso a mentorizados y viceversa, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Entonces, creo que eso es un punto muy relevante de éxito, ¿no? Y que ahí yo creo que además hay un punto que antes el colegio yo creo que no teníamos, ¿no? De este grupo de jóvenes que me parece que el empuje que tenéis es para mí el valor principal, ¿no? Y eso yo creo que en mi caso es lo que me empujó al inicio y me sigue manteniendo con ganas de seguir colaborando. Muchas gracias, pues es que tienes toda la razón. Diego, cuéntanos, ¿cómo fue para ti? Sí, el programa, desde luego, yo he participado, tengo experiencia en otros programas de mentorización y la verdad es que aquí la organización, todas las ideas, todos los webinars, es mucho más completo que la restricción a lo que son las sesiones con el mentorizado, ¿no? La mentorizada, ¿no? Entonces, todo el trabajo que hay alrededor que lideráis, ¿no? Como grupo de trabajo de jóvenes, la verdad es que le enriquece muchísimo lo que es el trabajo personalizado con el mentorizado, ¿no? Y eso no lo encuentras en todos los programas. Desde luego que, como antes comentabais, ¿no? Cuando os comparéis con otros programas, os podéis considerar desde luego que estáis en un nivel top, ¿no? Luego lo que te encuentras y un poco también basado en la experiencia es que los perfiles académicos de los perfiles son extraordinarios. O sea, técnicamente, esa tabla que ponía antes Adrián, ¿no? De las competencias técnicas y las competencias personales. Las competencias técnicas, ninguno de los alumnos tiene una cantidad de conocimientos adquiridos con los planes de estudio tan agresivos que tenemos en las escuelas de Teleco. Y entonces, para mí, la parte que queda siempre, donde hay que ayudar un poco más, es en el tema personal, ¿no? El identificar, como antes comentábamos, ¿no? Que dónde destacabas tú cuando los demás fracasaban, ¿no? Y qué es lo que te gusta, ¿no? Y eso te va a permitir, ¿no? O hacer un currículum vitae donde reflejes realmente, ¿no? Tus preferencias o tu experiencia, ¿no? O un perfil de LinkedIn, ¿no? Yo creo que esos temas personales son los que necesitan más acompañamiento, más que el tema puramente técnico de conocimientos, ¿no? Muy bien. Y siguiendo con los mentorizados y un poco en la línea, ¿qué actividades o recursos del programa creéis que fueron más valiosos para vosotros, Ignacio?
Pues a mí me encantó sobre todo la charla del compañero de Repsol, ¿puede ser? ¿Era? Sí. Sí, esa me encantó. Y luego, por vuestra parte, para las sesiones, las preguntas que proponéis, como decíais, de qué fortalezas tienes, en qué sectores te gustaría estar, como el obligarte a prepararte, sí, a tener un marco, eso me Ujú. ayudó mucho. Qué bueno. Muy bien. Bueno, yo en mi caso, la verdad que el año pasado tampoco tenía nada de tiempo porque hacía prácticas por la mañana y el máster por la tarde, entonces a mí de las charlas no, no podía porque no entraba en mis horarios, pero luego encontrar un hueco con el mentor para poder hablar, pues eso, de un poco de temas personales, o sea, enfocados en el mundo laboral y también ver cómo salir y cuáles iban a ser las expectativas que podía tener en este mundo, pues la verdad que me ayudó bastante. Pues mira, coincides con María, que no me he olvidado de ella en la pregunta anterior, sino que voy a unir las dos porque tenía mucha relación ambas respuestas. Nos comentaba precisamente, ¿no? Ese espacio de confianza con el mentor, esos one-on-one, para poder pues trabajar, por ejemplo, las entrevistas o el CV y esas áreas que quería trabajar. Luego en lo personal, pues también nos comentaba un poco pues una amplitud de su autoconocimiento, de su seguridad para tomar esas decisiones y obtener esa mayor confianza también en el camino. Em, Bueno, y también decir con respecto a los webinars que se han mencionado antes, están grabados y se pueden visualizar en cualquier momento. En el caso de que no podáis asistir en directo, se puede acceder a ellos de manera en diferido. Y bueno, yo creo que muchos de los ponentes muchas veces no solo se enfocan a nivel técnico, sino a nivel personal y también se tocan mucho estos temas de soft skills, cómo manejar el camino hacia donde te quieres dirigir en tu vida profesional y eso yo creo que también es de mucho valor hacia los mentorizados. Totalmente. Además, la disponibilidad que tenemos para que nos manden consultas a lo largo del programa siempre está ahí disponible sugerencias e incluso temas de los que se quieran tratar y que no hayan sido contemplados en un inicio por los webinars programados. Siempre estamos atentos. Así que por ese lado también ese recurso destacable. También me gustaría abordar un poco, pues dentro de lo que ha sido la experiencia del programa, ¿qué les recomendaríais a otros profesionales para unirse, ya sea como mentor o como mentorizado y por qué? Diego, te voy a pasar este gran reto. Cuéntanos. Bueno, pues a un profesional que recomendarle que participe como mentor, pues por supuesto que sí. Todo lo que estamos comentando es una parte que enriquece una relación profesional, una relación personal y que nuestra profesión estamos aprendiendo todos los días, ¿no? El contacto con los estudiantes, el contacto con las escuelas, con las universidades, el contacto con los grupos de trabajo, yo creo que eso enriquece por todas partes, ¿no? Con lo cual, a cualquier profesional recomendarle, por supuesto, que participe en los programas de mentorización y además con una calidad, como decía antes, ¿no? No solamente es dejar de la mano del mentor, ¿no? Es que te sientes acompañado de actividades y de una cantidad de recursos que te ayudan muchísimo a poder hacer una labor interesante y siempre con un feedback fundamental, ¿no? Propio para el propio mentor. Y en los mentorizados, yo, vamos, es que le pondría un cartel allí en las escuelas de que todos los alumnos deberían tener un mentor, porque seguro que todos tienen esas dudas, ¿no? Que Silvia comentaba, que María comenta, que Ignacio comentan, yo creo que son dudas comunes, ¿no? Ese miedo a ese paso al primer empleo, ¿no? Muchas gracias. Recogemos esa propuesta de publicidad a todas las universidades que quieran ponerla por ahí. Y bueno, pues nada, Ignacio, cuéntanos qué sugerencias y qué les dirías a tus compañeros para que se unan. Mira, somos ingenieros, pero yo creo que de este programa sí tengo que destacar algo y destacaría la parte humana. Y te lo voy a resumir muy fácil. Cuando antes ha proyectado Adrián el listado de capacidades técnicas, ¿no? Con lo que utilizáis para hacer el matching entre mentorizados y mentores, pues realmente yo, si te soy sincero, estoy prácticamente convencido de que la mayoría de mentorizados me superan en conocimientos en la gran mayoría de las tecnologías que estáis utilizando para hacer el matching.
Sin embargo, seguramente yo tengo un poco más de experiencia en algunas cosas, que es lo que puedo aportar, ¿no? Y ese pozo, ese que no se puede explicar en una palabra, pero es ese tempo que te puede ayudar en un determinado momento a valorar una decisión de una manera más adecuada, es lo que yo creo que estamos aportando, que es una dimensión humana que me parece fundamental y que es verdad que como ingenieros pues tendemos siempre a estar muy orientados al resultado y a focalizarnos en lo técnico. Es verdad que nosotros trabajamos mucho en tecnologías y que pues ahora tenemos todo al alcance de la videoconferencia y de las nuevas tecnologías, pero luego, cuando conoces a la persona, te ves cara a cara, cuando la persona se abre, conecta contigo y te cuenta sus dudas, a lo mejor tú también te abres y le cuentas que has pasado por procesos similares, aunque no sean exactamente el mismo, y yo creo que ahí es donde se produce la magia, ¿no? Y esa magia es la que a mí me encanta cuando hablo con compañeros, invitar a que vivan, ¿no? Porque yo creo que es algo que llena y que, como decía al principio, cuanto más das, más recibes. Y desde luego yo creo que todos los que estamos aquí, tanto por un lado como por otro, cuando hacemos balance, pues yo creo que todos damos por muy bien empleado el tiempo que dedicamos, ¿no? Y por eso seguimos aquí. Y yo creo que también por eso hay historias de éxito que contar, ¿no? Que es un poco el tema. Así que me uno a lo del cartel y insisto, ¿no? Que al final es verdad que a lo mejor cuando estás estudiando no lo ves tanto, pero con el paso del tiempo dices, ostras, ojalá yo hubiera tenido a alguien que me hubiera guiado un poco cuando eres joven, pues muchas veces tiendes a la precipitación o tienes incluso demasiada energía, ¿no? E incluso ya cuando Ujú. empiezas a nivel profesional a dar los primeros pasos, hay veces que avasallas un poco y el tener a alguien que te mentorice y te atempere, pues es una cosa muy facilitadora. Muy bien. Y en tu caso, Silvia, ¿recomendaría el programa a otros compañeros con los que has estudiado y por qué? Pues sí, aunque yo creo, o sea, es una experiencia mutua al final para mentores y mentorizados. Yo creo que nosotros los mentorizados aprendemos un montón porque son ellos los que tienen más recorrido en la carrera y nos pueden enseñar también un poco qué camino seguir. Y la verdad que aunque no tengan tiempo, o sea, yo literalmente tenía, pues eso, hacía prácticas por la mañana y por la tarde estudiaba el máster. Pero es que al final siempre tienes un hueco que puedas sacar en algún momento para hablar y de verdad que yo lo recomiendo un montón porque ayuda mucho en el desarrollo tanto profesional como personal. Muy bien. ¿En tu caso, Ignacio? Y yo también lo recomendaría a cualquiera, bueno, en cualquier momento de la carrera o del máster, porque pues sí, te ayuda a resolver dudas y uno se siente acompañado. Qué suerte tenemos de tener estos testimonios tan motivadores y que al final, bueno, pues al final os ha resultado interesante, que es el objetivo del programa. También María nos comentaba que, bueno, que ese consejo y ese camino que han recorrido personas antes que ella, pues también le ha servido muchísimo y que es también por ello por lo que recomienda el programa. Y en otro sentido también nos destacaba esa motivación que le ha brindado la oportunidad de participar en el programa y de tener esa acogida por parte de su mentor para entrar al mundo laboral y ampliar su red de contactos, que bueno, pues igual que hoy tenemos evento de networking al final, pues siempre instamos dentro del colegio para reunirnos y conectar entre todos los que estamos como miembros. Em, Dentro de las preguntas que también nos hacíamos para esta jornada era si había algún objetivo que se hubieran marcado los mentores y cómo había sido el resultado, ¿no? Que parece que el programa solo se centra en la experiencia del mentorizado y esos objetivos, pero no, también tiene esa parte de que los mentores están retados a ellos mismos. Entonces, no sé si Ignacio nos quieres compartir uno que te hubieras propuesto. Hombre, para mí clarísimo, o sea, para mí aprender a escuchar, porque muchas veces pues tiendes a pensar que sabes más y el reto de tener delante a otra persona con sus inquietudes, sus dudas y tener
que dejar que se abra para que te cuente aquello que necesita y poder orientar un poco tu trabajo como mentor a aquello que de verdad le dé valor, es para mí un reto, ¿no? Y yo sí que me marqué eso, ¿no? Me marqué el que cuando terminase el periodo como mentor, pues que la persona que tuviera enfrente, una de las cosas que me dijera es que se hubiera sentido escuchada. Y ese fue para mí el principal reto que me puse. Pues es que muy buen reto, porque escuchar siempre parece que no, que estamos escuchando, o sea, que oímos, pero que no estamos escuchando, ¿no? Y entonces esta habilidad que no hay que perderla y que con el tiempo a veces pasa, desde luego es algo que yo creo que todos nos ocurre. ¿Cómo fue en tu caso, Diego? Pues la verdad es que el objetivo, como decía, era muy sencillo, ser útil. O sea, que al final del programa la participación hubiera sido realmente útil. Y me preocupaba el tema de imponer, ¿no? Porque claro, las dudas, las cuestiones que los mentorizados pueden plantear, yo quería tener esa posibilidad de dar información, pero sin imponer, ¿no? Sin decir este es el camino, porque muchas veces te das cuenta de que ellos tienen que tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, ser útil pero sin imponer, ¿no? Pues dar mucha información, la propia experiencia personal, lo que en algún momento te puede haber pasado a ti en esa misma situación, pero sin imponer nada, ¿no? Dejar la libertad de que sea, ¿no? Que la decisión de continuar con gestión o continuar con la parte técnica de Ignacio o María también tenía que tomar la decisión de si continuar por telemática o continuar con el máster habilitante en gestión, pues evitar, ¿no? El imponer, sino facilitar mucha información, herramientas para tomar decisiones, para conocerse mejor, mejorar todo lo posible, pero sin llegar a imponer nada. Ese era uno de los objetivos personales, ¿no? Muy bien. Y Silvia, Ignacio, ¿cuáles fueron vuestras expectativas en el programa y qué resultado ha habido? Quizá primero Silvia. Bueno, pues yo cuando empecé también era un poco eso, perder el miedo a enfrentarme, pues, aunque ya estaba haciendo prácticas, también pues a un trabajo y ver cómo podía evolucionar todo eso y pues tener la experiencia de alguien que lleva muchos años trabajando también y se había cambiado de un trabajo a otro y ver pues diferentes campos en los que yo también podía estar, aunque al final el campo en el que trabajaba no era el que yo en un principio quería dedicarme, pero pues ver su experiencia en general, la verdad que fue muy enriquecedor y era un poco lo que esperaba y lo que obtuve. Muy bien. ¿En tu caso, Ignacio? Pues mis expectativas era resolver esa duda de si seguir por la gestión o cambiar a la parte técnica y luego el decidir en qué sector. Y pues así lo logré, así que justo conseguí lo que quería. Muy bien. Me alegro mucho. Y bueno, para todos los ponentes, ¿hay alguna idea de algún webinar que tengáis en mente para futuras ediciones? Que nosotros tomamos nota y todas las sugerencias las tenemos en cuenta. En línea con lo que comentabais antes de las soft skills, ¿no? De las competencias personales y demás, y por ejemplo, como, ¿no? La charla de Marisa, ¿no? De British Ujú. Telecom, pues algún webinar quizás más específico, tipo mesa redonda, sobre el tema de las competencias personales, ¿no? Que cada vez son más exigentes, más demandadas porque yo creo que conocimientos técnicos y sesiones técnicas, yo creo que, como decía antes, el académico de todos es muy alto, pero quizás en el tema de las competencias personales, ¿no? Y las habilidades, yo creo que podríamos organizar alguna sesión específica. Muy bien. ¿Alguna otra idea, algo que tengáis en mente para un futuro Sí. webinar? Yo coincido con lo que decía Diego y fíjate, añadiría una cosa tan básica como el uso responsable de las nuevas tecnologías, porque yo creo que nos lo estamos planteando para nuestros hijos, pero porque nosotros yo creo que hemos sido atropellados muchas veces por las propias pantallas y Ujú. somos nosotros quienes igual estamos haciendo un uso muchas veces irresponsable, ¿no? Que cuantísimas veces estamos a nivel profesional en una reunión y interrumpimos esa reunión
y dejamos de prestar atención porque estamos más pendientes del teléfono que de quien tenemos delante. Y yo creo que esa conciencia de esa responsabilidad que como ingenieros tenemos que generar del uso responsable, ¿no? Recuerdo, mira, cuando estuve presencialmente con vosotros hace 2 años en el evento, en el café posterior que tomábamos, Sí, hubo un compañero que me dijo, es que nosotros como ingenieros, en el momento en que quien está por delante atiende una llamada de teléfono y te deja de escuchar a ti, lo que te está diciendo es que tú debes inmediatamente marcharte de ahí y pasar a llamarle por teléfono, que es su prioridad, porque has dejado de ser su prioridad personalmente, ¿no? Pues yo creo que nosotros como ingenieros también tenemos una responsabilidad de liderar este uso responsable que no implique una criminalización de la tecnología. Es decir, la tecnología es una herramienta más que positiva y es nuestra responsabilidad el utilizarla bien. totalmente. Ahí también entra en juego un poco la psicología, ¿no? El sentido este de recompensa, de que al final, pues, esa llamada suele ser como más alarmante. Y bueno, al final también estamos aprendiendo todos a convivir en esta, en esta nueva realidad. Pues por aquí vamos a cerrar toda la parte del debate y de preguntas. Agradecemos un montón vuestras respuestas y vuestra participación también a los que estáis en remoto, tanto como los que habéis venido presencialmente. Y bueno, nos gustaría pasar a la entrega de diplomas, bueno, al final queremos reconoceros también esa labor que habéis hecho con nosotros. No os preocupéis, a los que estáis en remoto, pues os llegará en remoto. Y bueno, a los que estáis aquí, pues sí, por favor, eh, procedemos. Mm, Como prefiráis. Pues damos paso a la entrega de diplomas y de nuevo agradeceros la confianza y todo este tiempo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Acércate que si no, no se te oye, José Luis. Tenemos aquí los diplomas, uno para Eduardo Pascual, el certificado de participación. Vamos a empezar. No os olvidéis de mirar a cámara delante del cartel, por favor. Claro, un poquito más adelante y se verá. Esto es la primera vez que lo hacemos. Para los que estáis en remoto, esto es novedad. Por otro lado, Santiago Muñoz, Chapulí, Oriol, por favor. Este es el lugar, Santiago. Bueno, por aquí vamos a pasar a hacer una foto de familia y luego nos despediremos de vosotros.
Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, nos vemos pronto con la siguiente edición. Hasta Muchas luego. Muy gracias. bien. Hasta Muchas luego. gracias. Todos. Hasta Adiós. luego. Adiós a todos.